Bueno, buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la invitación y por volver aquí a Santo Domingo. Para mí siempre un placer estar en esta bella tierra con gente tan cálida. Gracias a ustedes por venir a escucharme un sábado en la mañana, se les aprecia bastante. Y gracias a los patrocinadores, especialmente a Laboratorios Bagó, por esta invitación. Dos temas que voy a tratar hoy, básicamente enfocándonos más en el manejo de la enfermedad de Parkinson como tal. El primer tema va a ser más enfocado hacia la levodopa como tal, características de la levodopa, uso de la levodopa. Y el segundo tema vamos a abordar las complicaciones del uso de la levodopa y cómo manejarlas. Estos son mis conflictos financieros, nada que necesariamente aplica a esta charla, pero sí deben saber que soy investigador de diferentes estudios clínicos patrocinados por laboratorios en los Estados Unidos. Además, participo en actividades educativas como esta. Hago manejos, consultorías a diferentes compañías y recibo regalías de artículos que he escrito online. Ok, y aquí tenemos una breve reseña del programa de hoy. Empezaremos con una breve reseña histórica de cómo llegamos al día que estamos hoy, cómo empezamos desde el descubrimiento de la levodopa hasta la actualidad. Les daré un panorama de la terapia farmacológica contemporánea para el manejo del Parkinson. Dependiendo del tiempo, les presentaré unas cuantas viñetas clínicas y hablaremos del posible manejo de estos pacientes y finalizaremos mirando un poquito al futuro y qué posibilidades de manejo avanzado nos trae la ciencia. Entonces empecemos con una breve reseña histórica. La levodopa fue descubierta por primera vez en el año 1911, más de 100 años atrás ya se había descubierto este fármaco. Y como ustedes pueden ver en este diagrama, a la parte derecha de la pantalla, la importancia de la levodopa en el manejo del Parkinson empezó a descubrirse a través del descubrimiento de los inhibidores de la dopa de carboxilasa. La dopa de carboxilasa es una enzima que convierte a la levodopa en dopamina. Y resulta que la dopamina como tal no es permeable al sistema nervioso central. Para que la dopamina pueda utilizarse para el manejo del Parkinson, debe convertirse en dopamina a través de la levodopa, pero resulta que la dopa de carboxilasa también está presente en plasma. Entonces, si a un paciente se le da levodopa pura sin dopa de carboxilasa, que es carbidopa, sin ese inhibidor, entonces toda la levodopa se convertiría en dopamina y nada de esa molécula llegaría al cerebro. Pero fue el descubrimiento de estos inhibidores lo que logró realmente abrir la ventana del uso farmacológico de la levodopa para convertirse en dopamina. Y los primeros estudios se hicieron en animales. Estos son animales parkinsonianos. Ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba que habían unos conejos que les dieron reserpina. Reserpina es una droga antigua que elimina las concentraciones de dopamina en el cerebro y uno puede farmacológicamente inducir un parkinsonismo en animales y en humanos. En la parte de arriba pueden ver los conejos parkinsonianos. Supongo que así se parecen como los pacientes, ¿cierto? Como decaídos. Pero por primera vez se pudo ver en conejos que al darles levodopa se activaban. Y esa idea de que la levodopa podía contrarrestar el efecto de la reserpina fue como la primera manera de ver que podría haber un uso farmacológico en humanos. Y de hecho en los años 60, mientras que los estudios en animales fueron en los años 50, en los años 60 por primera vez empezaron a utilizarse la levodopa para el manejo del parkinsonismo y fue tan exitoso el beneficio que a principios de la década de los 70 la levodopa fue actualmente aprobada por la FDA para el manejo del Parkinson. Así como la doctora Fernández les mostró una película, yo también les voy a mostrar otra película. Vamos a ver quién ha visto esta película. Para esto necesitamos sonido. ¿Se le puede subir el volumen? Not in words. No change date 9/11/44. Your patients, Esta doctor, película se haven't llama moved in Despertares, decades. es de los 90 What I believe, y es what basada I en la know, experiencia is these people en are alive pacientes inside. con parkinsonismo postviral. I know it. La I pandemia just de wanted to la say to you, influenza I del prefer your principio del explanation. siglo XX dejó a muchos pacientes 200 parkinsonianos milligrams, he showed no y response. en la ciudad de Nueva Maybe York he needs empezaron more. a Maybe he experimentar needs con less. levodopa en estos pacientes y esto es lo que pasaba. Los pacientes habían estado en este estado como muy estuporoso, catatónico casi por décadas y se les empezó a dar levodopa y
despertaron, por eso la película se llama Despertares. Es un clásico del cine. Ya la puedo parar el video. Para aquellos que no la han visto, se las recomiendo. Probablemente está en Netflix y en cualquiera de estas plataformas gratis porque es una película muy vieja, pero muy buena. Y es exactamente ese reflejo de la situación o de la experiencia tan gratificante que se vivió cuando se empezaron a tratar estos pacientes a finales de la década de los 60. Entonces, a raíz de este gran éxito en el manejo de los pacientes con Parkinson, el uso de la levodopa se masificó y se volvió el estándar del manejo de los pacientes con Parkinson. Pero a principios de la década de los 90 salió este paper, que fue uno de muchos, empezando a tratar de identificar la patología causante del Parkinson. Se empezó a ver en muestras de patología que había cambios en el mesencéfalo sugiriendo daño oxidativo. Y esta teoría de que el daño oxidativo era la causa del Parkinson se empezó a popularizar. Aquí pueden ver diferentes razones para justificar cómo hay un mecanismo fisiopatológico que lleva del estrés oxidativo al desarrollo del Parkinson. Stanley Phan, esta persona aquí, es se considera uno de los padres del campo de los desórdenes del movimiento y fue fue el autor principal de este paper, y dado su reputación y su buen conocimiento en el campo, es un paper que se logró como masificar y distribuir muy ampliamente. Todo el mundo tenía esta idea de que, bueno, de pronto el estrés oxidativo es la causa del Parkinson. Pero resulta que en años siguientes empezó a verse evidencia in vitro de que la levodopa podía causar daños oxidativos en células. O sea, esto era todo estudios preclínicos, nada de esto se vio en humanos, pero varios papers, aquí hay dos ejemplos que se publicaron a mediados de los años 90, empezaron a demostrar que dosis altas de levodopa en células in vitro causaban daños oxidativos muy parecidos a los que se habían puesto en los pacientes que habían ido a autopsia. Y entonces la pregunta empezó a surgir a finales de los años 90, bueno, ¿será que la levodopa está causando daño oxidativo? ¿Y será que la levodopa es la que está causando que nuestros pacientes con Parkinson empeoren con el tiempo? Y esto llevó a un término que se llama la levodopafobia. De pronto algunos de ustedes han escuchado este término, y es esta idea errada, ahora sabemos que es una idea errada, pero en el momento fue bastante popular, pensando que quizás nosotros estábamos haciéndole daño a nuestros pacientes al darles levodopa. De pronto, al nosotros darles levodopa, estamos acelerando su proceso de neurodegeneración porque estamos añadiendo ese estrés oxidativo que se había visto in vitro. Y esto fue bastante dañino para el manejo de nuestros pacientes ahora en retrospectiva, pero en ese momento se creía que sí, está bien, la levodopa es una buena droga, pero de pronto no debemos utilizarla tanto porque es posible que sea más dañina para nuestros pacientes que beneficiosa. Y esto además coincidió con el lanzamiento de los agonistas dopaminérgicos. Entonces, las personas que estaban practicando en este momento no solo tenían esa idea de que la levodopa podría ser tóxica, pero además ahora tenían alternativas. Antes no habían alternativas, pero ahora habían agonistas dopaminérgicos. Y unos cuantos años después, o coincidiendo con esta idea de la levopofobia, varios estudios, aquí hay 4 ejemplos, pero hay más que pueden ustedes encontrar en la literatura, varios ejemplos de estudios randomizados comparando levodopa a los agonistas dopaminérgicos, demostraron que de hecho los agonistas dopaminérgicos podían controlar los síntomas del Parkinson quizá tan bien como la levodopa, pero además no tenían el desarrollo de discinesias que sí estaban asociadas al desarrollo o al uso de la levodopa. Entonces, el lanzamiento de los agonistas dopaminérgicos junto con la idea de que la levodopa podía ser tóxica, llevó a principios de la década del 2000 a que el uso de levodopa bajara bastante. Esto llegó a los medios, por supuesto, y los pacientes también se enteraron de estos estudios, y los pacientes como tal empezaron a tener esta idea de que, bueno, yo quizá no debería empezar levodopa, quizá yo debería ser tratado con agonistas dopaminérgicos, y yo no, si mi doctor me va a ofrecer levodopa, yo le voy a decir a mi doctor que yo no quiero levodopa. Entonces eso era el panorama más o menos a principios del año de 2000, pero resulta que así son las cosas que pasan en la ciencia. Después empezamos a darnos cuenta que los agonistas dopaminérgicos como tal tampoco es que fueran muy buenos. Los efectos secundarios para aquellos de nosotros que utilizamos agonistas dopaminérgicos pueden ser bastante coloridos. La doctora Fernández habló un poco de eso, como
los agonistas dopaminérgicos pueden causar alucinaciones, pueden causar comportamientos compulsivos, pueden causar edema malleolar o generalizado y además pueden causar mucha somnolencia durante el día, particularmente cuando estas drogas se utilizan a dosis altas. Dosis bajas generalmente son muy seguras, pero las dosis altas pueden ser un poco peligrosas. Y empezaron también a hacerse reportes de pacientes que estaban manejando, se quedaban dormidos mientras manejaban y estaban involucrados en accidentes de tránsito. Entonces empezó este dilema, bueno, dejamos a la levodopa atrás y estamos enfocándonos más en los agonistas de dopamina, pero ¿sí será que los agonistas de dopamina son la opción? ¿Será que debemos considerar otra vez la levodopa? Y luego empezaron a salir estudios apoyando esa teoría. Este estudio fue publicado en el 2014. Este estudio se llama el PDMed, es un estudio bastante importante, está disponible online, publicado en Lancet. Esto fue un estudio abierto, no fue doble ciego, entonces les voy a dar ese pequeño, nosotros decimos en inglés caveat o no sé cómo se dice eso en español, como tengan eso en cuenta que es un estudio que no es ciego, pero sí tiene una muestra bastante grande. Ustedes pueden ver aquí que randomizaron 500 pacientes a empezar levodopa pronto después del diagnóstico y 800 pacientes, 865 para ser exactos, a empezar tratamientos no relacionados a la levodopa, particularmente agonistas de dopamina o inhibidores de la monoaminoxidasa, y siguieron a estos pacientes a través de 7 años. Y la teoría era, bueno, si realmente los agonistas de dopamina son superiores al uso de la levodopa, porque la levodopa es tóxica, entonces en 7 años esos pacientes que están tomando agonistas de dopamina deben verse mejor que los pacientes que toman levodopa. Esa era la teoría o la idea de este estudio. Por supuesto, ustedes pueden imaginarse seguir pacientes con Parkinson por 7 años no es fácil. Algunos de ellos murieron, algunos de ellos dejaron de participar en el estudio, pero aquí al mes 84 o a los 7 años, aproximadamente el 85% de los pacientes en levodopa ya no estaban participando y más o menos el 87% del otro grupo no estaba participando, pero de los pacientes que aún permanecían en el estudio 7 años después, realmente lo que se demostró es que la calidad de vida y la movilidad de los pacientes con levodopa era superior a aquellos que no estaban tomando levodopa. Esta fue realmente la primera evidencia bastante fuerte para sugerir que la levodopa probablemente no es tóxica y que de hecho trata los síntomas motores del Parkinson probablemente mejor que los agonistas de dopamina. Estos son los beneficios de la levodopa que están listados en las conclusiones de este estudio. Se logró demostrar con este estudio que la levodopa mejora la calidad de vida, mejora las puntuaciones de movilidad comparadas con las terapias no asociadas a levodopa. Las actividades de la vida diaria, el estadio Hoehn-Yahr. Para aquellos de ustedes que son familiares, el Hoehn-Yahr es la estadificación del Parkinson en 5 etapas. Los pacientes tomando levodopa tenían, debido a su movilidad, mejores puntuaciones en esa escala. Y sí es cierto que se observaron más discinesias, lo cual tiene sentido, ¿cierto? Todos sabemos que la causa de las discinesias son el Parkinson, pero incluso teniendo discinesias, aún así, los síntomas motores estaban mejor controlados con la levodopa comparados con terapias no relacionadas a levodopa, pero no hubo más fluctuaciones motoras. A veces cuando pensamos en fluctuaciones motoras pensamos que es un efecto específicamente asociado al uso de levodopa y resulta que no, resulta que es más un efecto que depende de la progresión de la enfermedad y que puede ser visto también en pacientes que utilizan agonistas dopaminérgicos de corta duración. Entonces este estudio PDMed en el 2014 fue bastante importante para empezar a destruir ese mito, lo que hoy consideramos un mito, que es la levodopafobia. Luego salió este mismo estudio en el mismo año, y este estudio es bastante interesante. Este estudio comparó el uso de levodopa en pacientes en África con pacientes en Italia. Y la idea ahí era ver, bueno, si tenemos 2 cohortes de pacientes con Parkinson, una cohorte que empieza a utilizar levodopa muy temprano después de su diagnóstico, y otra cohorte que utiliza levodopa mucho tiempo después, en África desafortunadamente, por poco acceso a recursos de sistemas de salud, muchos pacientes son diagnosticados muy tardíos, o sea, no son diagnosticados tan rápidamente como en Europa, y además de eso hay pocos recursos, entonces es difícil acceder a terapias. Mientras que en Italia y en otros países en Europa los pacientes son diagnosticados meses después de sus primeros síntomas. Generalmente si un paciente tiene un temblor, dentro de los primeros 6 meses ya tienen un diagnóstico de Parkinson y muy rápidamente son empezados en levodopa. Entonces la teoría aquí era, bueno, si los pacientes empiezan en levodopa más temprano que esta otra cohorte y si la levodopa realmente es tóxica,
Entonces, en los pacientes que empiezan levodopa más temprano, esos pacientes deben desarrollar fluctuaciones motoras y discinesias mucho más temprano que los pacientes que esperan mucho tiempo para empezar levodopa. Y esto fue lo que hicieron, compararon pacientes en italianos con pacientes en Ghana, y resulta que estos son lo que vieron, y resulta que en pacientes que empiezan levodopa más o menos 3.5 años después de su diagnóstico, tienen este periodo de luna de miel. Todos saben lo que es eso, ¿cierto? Todos aquellos de nosotros que tratamos pacientes con levodopa sabemos que cuando empezamos la levodopa temprano, sus síntomas están muy bien controlados por años. Miren el tamaño de la luna de miel en los pacientes en África. Una luna de miel de meses nada más. Y muy prontamente, después de empezar la levodopa, empezaban las fluctuaciones motoras y empezaban las discinesias. Este periodo de luna de miel básicamente no existe en África. Y esta fue una prueba muy contundente de que realmente la idea del desarrollo de fluctuaciones motoras no está asociado a el inicio temprano de la levodopa, está asociado a cuánto tiempo ha pasado desde el diagnóstico de la enfermedad. Además de esto, se vio se hizo un subestudio dentro del mismo estudio tratando de mirar, bueno, ¿será que de pronto este cambio aquí entre los pacientes italianos y los pacientes africanos se debe a que las dosis utilizadas en Italia son muy diferentes a las dosis utilizadas en África? Y en esta subpoblación aquí se compararon pacientes italianos con pacientes africanos que tenían la misma dosis de levodopa. La única diferencia entre ellos era que unos pacientes empezaban mucho más temprano que otros, y ustedes pueden ver aquí que las gráficas son exactamente las mismas. Esa luna de miel que existe en los pacientes italianos realmente no existe en los pacientes africanos, independientemente de la dosis. La dosis aquí estaba controlada y comparada, entonces simplemente era una evidencia incluso más fuerte de que lo que determina el desarrollo de fluctuaciones motoras es la progresión de la enfermedad, no es el tiempo en el cual se empieza la levodopa, y por lo tanto las implicaciones clínicas de esto es que retrasar las levodopas no reduce el riesgo de fluctuaciones motoras y que no hay una justificación para uno realmente retrasar el uso de la levodopa, y que de hecho empeora la calidad de vida porque le estás negando al paciente la posibilidad de tener esta linda luna de miel que puede durar varios años para muchos pacientes. Entonces realmente no hay ninguna justificación para uno no darle levodopa a un paciente que realmente lo necesita. Y el manejo dado por este paper era utilizar dosis bajas. Sí es cierto que los pacientes que estaban con levodopa tenían discinesias que se desarrollaban un poco más temprano que los pacientes que retrasaban el uso de la levodopa, pero si uno puede mantener la dosis baja a menos de 400 miligramos por día, el riesgo de discinesia simplemente se reduce. Entonces, estas fueron las implicaciones prácticas y recomendaciones de este paper, que yo creo que nosotros, o muchos de nosotros, seguimos estas recomendaciones. Y este fue el último estudio que realmente fue el que ya completamente desvirtuó el mito de la levopodopafobia. Es el estudio LEAP. Este estudio fue publicado en el New England Journal en el año 2019, y este fue un estudio de inicio tardío de levodopa. Tomaron dos cohortes, una cohorte que empezó levodopa cuando la necesitaba y otra cohorte que fue a placebo durante 40 semanas y luego empezó levodopa. Y la teoría aquí es que si realmente la levodopa es tóxica, entonces el grupo que inició la levodopa de manera más temprana debe verse peor a medida que pasa el tiempo que el grupo que uno espera 40 semanas y luego empieza la levodopa. Y eso no es cierto, los grupos son exactamente iguales, tanto en calidad de vida como en movilidad. Y una vez se publicó este estudio en el New England Journal, eso definitivamente fue lo que destruyó la idea de la levodopafobia. Y ahora sabemos que la levodopa es un tratamiento sintomático, no implica nada en el transcurso de la enfermedad. No enlentece la progresión de la enfermedad, pero tampoco acelera la progresión de la enfermedad. Es únicamente una droga sintomática, es todo lo que hace la levodopa, y el estudio LEAP fue la evidencia más contundente para demostrar eso. Entonces, dado eso, ¿qué drogas tenemos ahora disponibles? Este paper salió hace unos meses en Movement Disorders y era un buen comprensivo recuento de todas las drogas que están disponibles, al menos en los Estados Unidos, pero en muchos otros países también, y se clasificaron por grupos, pero además por niveles de evidencia. Me parece interesante, si ustedes miran aquí, que hay evidencia insuficiente para el manejo de pacientes con levodopa de acción prolongada, aun cuanto es la droga que más se utiliza.
Y eso es porque estos pacientes, nosotros manejamos a nuestros pacientes con Parkinson por los estudios que se dieron en los años 60 y 50, que no son tan rigurosos como aquellos que suceden ahora en el año 2025, pero eso no quiere decir que la droga no funcione. Todos sabemos que la levodopa funciona. Entonces esto simplemente es una forma de darles una idea de qué tan fuerte es la evidencia que está disponible para apoyar el uso de estas drogas, pero no debe ser una guía de qué drogas debemos utilizar basados únicamente en la evidencia. Yo creo que nuestra práctica clínica y nuestro uso anecdótico es probablemente más importante que cualquiera de estas cosas. Si podemos coger todas estas drogas y solo de cierta manera como clasificarlas, podemos pensar en esta pirámide. En la punta de la pirámide está la mejor droga, que es levodopa, y levodopa está disponible en Estados Unidos en diferentes formulaciones, inhalada, subcutánea, de acción inmediata, de acción prolongada. En segundo lugar, en cuanto a eficacia en control de los síntomas motores, está el grupo de los agonistas de dopamina, que están disponibles en los Estados Unidos de manera inmediata, prolongada y transdérmica. La forma transdérmica es una droga que se llama rotigotina y es un parche que se utiliza cada 24 horas. Y están en el fondo de la pirámide las terapias complementarias, que son drogas que pueden ser utilizadas como drogas únicas, pero más que todo se utilizan como drogas para aumentar o de cierta manera mejorar el desempeño de la levodopa. Y aquí tenemos drogas como la amantadina y los anticolinérgicos, que son muy útiles para el manejo del temblor en reposo, de la enfermedad de Parkinson, que no siempre responde a las drogas dopaminérgicas. También tenemos los fármacos antidiscinesias, que únicamente es la amantadina. La única droga disponible en el mercado ahora mismo es amantadina para el manejo de las discinesias. En la siguiente charla voy a hablarles un poquito más sobre la amantadina. Y las terapias ayudantes, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa y los inhibidores de la catecol o metiltransferasa. Estas drogas o esta pirámide básicamente es un gran resumen de todas las drogas que tenemos disponibles, y cuál droga escoger para cuál paciente es realmente un enfoque bastante individualizado. Depende en los síntomas del paciente, depende en cuáles son las prioridades del paciente, qué tipo de beneficio el paciente quiere adquirir, y basado en ese estudio o en esa comprensión de la película total del paciente, podemos tomar una decisión de qué drogas tratar. Entonces aquí tenemos varias viñetas, creo que tenemos tiempo para mostrar unas cuantas. Voy a ponerlos a la prueba y voy a hacer preguntitas de qué droga les darían a estos pacientes. Aquí tenemos el primer paciente. Este es un paciente femenino, 45 años, 2 años de temblor en reposo. Ahí tienen el video del temblor. La paciente trabaja en tiempo completo manejando una compañía de publicidad, una paciente con una vida muy activa. Le gusta frecuentemente hablar en público o lo debe hacer por su trabajo. Tiene mucho temor de que otras personas se den cuenta que tiene este temblor y cómo eso le va a impactar su vida. Una agenda muy agitada. Esta persona vive en Nueva York, es una de estas publicidades de compañías de muchos billones de dólares. La paciente se toma un martini todas las noches y varios cócteles los fines de semana. Ya van a ver por qué les digo eso. Y no hay síntomas psicóticos ni cambios cognitivos. Entonces, teniendo en cuenta este grupo de síntomas y de historia, ¿qué droga le vamos a dar? Anticolinérgicos, ¿ok? Anticolinérgicos, ¿alguna otra sugerencia? Anticolinérgicos probablemente también sería mi droga de opción. El manejo del síndrome, el temblor en reposo, que es lo que realmente esta paciente quiere adquirir, probablemente se va a lograr de mejor manera con un anticolinérgico. ¿Alguien le daría levodopa? Nunca está mal darle levodopa a alguien. Si algo pueden aprender de todo lo que les he dicho, es que nunca está mal darle levodopa a alguien. Ustedes pueden darle levodopa. Las probabilidades de responder el temblor a la levodopa son un poquito más impredecibles que con anticolinérgicos, pero eso no quiere decir que este temblor no va a responder a la levodopa. Podría responder a la levodopa. ¿Alguien le daría un agonista de dopamina? Oigo no, ¿por qué no? ¿Ah? Por el martini. Como les dije, los agonistas de dopamina pueden potenciar los efectos compulsivos y las tendencias adictivas. Algunas personas en Estados Unidos dirían que esto no es alcoholismo. Eso es debatible. Yo diría que esto es un poco de alcoholismo, lo cual es muy común en Estados Unidos. Yo no le daría a esta paciente un agonista de dopamina. Esta paciente que tiene 45 años y que vive una vida bastante agitada, probablemente va a querer tomarse un
un agonista de dopamina, porque es una droga que puede tomarse una vez al día, no tiene que estar pensando en qué tomarse, pero tengan mucho cuidado con esos pacientes que les dicen que me gusta tomarme unos traguitos, no sé qué. De pronto la agonista de dopamina no es la mejor opción. Ok, aquí hay otro caso. Este paciente es un paciente un poquito mayor, 65 años, masculino, lentitud del lado dominante que afecta el brazo más que la pierna. Los síntomas nada más han pasado 3 meses. El paciente está a punto de jubilarse de su trabajo como maquinista, le gusta ir de pesca los fines de semana, no hay síntomas psicóticos, no hay caídas, no hay cambios cognitivos, odia tomar pastillas, quiere tratamientos naturales. Y en el examen neurológico todo está normal, pero hay bradicinesia leve de la mano derecha e inhabilidad para recuperarse en la prueba de tracción. La prueba de tracción, como ustedes saben, el paciente se pone de pie, nosotros estamos detrás, los empujamos y debe recuperarse. Este paciente no logró recuperarse. Este paciente, al momento de empujarlo, alarlo diría yo, se cayó sobre el examinador. ¿Qué le damos? ¿Y por qué? ¿Ideas? Levodopa. Sí, yo diría que levodopa es la droga de acción para este paciente. Cuando un paciente tiene cambios posturales, levodopa. No se pongan a perder el tiempo con inhibidores de monoaminoxidasa, con amantadina. Ese paciente necesita levodopa. No importa que nada más hayan sido 3 meses, no importa que no tenga otros síntomas. La única droga o la droga que con mayor probabilidad tiene de mejorar los cambios posturales es la levodopa. No tengan miedo de utilizar levodopa. Este paciente tiene 65 años. No se pongan a jugar con un agonista de dopamina que de pronto, aunque no hay síntomas psicóticos, uno nunca sabe. Mi droga de opción en este paciente sería levodopa. ¿Podría intentar un agonista de dopamina? Claro que sí, pero no sería mi droga de opción. Yo diría que levodopa es la droga de opción. ¿Uno más? Vamos a ver un último. 85 años, diestra, temblor en reposo, ahí lo ven. Historia de frecuencia urinaria con incontinencia ocasional, igual que cialorrea. No hay cambios cognitivos, el esposo está de acuerdo, pero sí hay unas sombritas en la periferia de los campos visuales, no sabemos exactamente eso qué es. En el examen neurológico, el temblor en reposo de severidad 4/4 en la mano derecha, ahí la están viendo en el video. Hay bradicinesia leve, sin cambios posturales ni afectaciones de la marcha. ¿Qué le damos a esta paciente? Levodopa es una buena opción. ¿Qué más podrían darle? Amantadina. O sea, este es un caso que a propósito lo puse porque puede haber un buen debate aquí. Por un lado, la paciente tiene 85 años. ¿Por qué nos vamos a poner a jugar con otras drogas que de pronto no van a ser tan bien toleradas? Vamos a darle levodopa y ya. Y a lo mejor la levodopa es la droga de opción. Pero dosis bajas de anticolinérgicos, a veces los pacientes mayores nos sorprenden y creemos que de pronto no lo van a tolerar y realmente no sabemos si lo van a tolerar o no. Pero en esta paciente que tiene frecuencia urinaria y cialorrea, los anticolinérgicos pueden que le ayuden con esos síntomas asociados también. Entonces, piensen que sí, probablemente la respuesta adecuada aquí es levodopa, pero dosis bajas de amantadina a veces hacen milagros, entonces ténganlo siempre como pendientes en la parte de atrás del cerebro. Ok, entonces mirando hacia el futuro, ¿será posible un futuro sin levodopa? ¿Será que la levodopa va a estar con nosotros para toda la vida? ¿O será que vamos a tener un futuro donde no necesitamos utilizar levodopa? Esto es un debate que podemos hablar horas sobre ello. Pero aquí hay 3 ejemplos de un futuro sin levodopa. Esta es una posibilidad, esto es terapia génica. Nosotros estamos participando en este estudio ahora mismo, el estudio se llama Regenerate PD. La droga es GDNF, que es en español yo le escribí porque no sé cómo traducirlo. Factor neurotrófico de derivación glial, es como se dice en español. El ADN de ese factor neurotrófico se inserta dentro de un virus de A a B y se inserta de manera quirúrgica con un approach occipital. Aquí ven la resonancia magnética de cómo se ve el implante una vez han sido inyectado. Y la idea es que esta droga puede preservar la función de los ganglios basales y promover la regeneración o evitar el deterioro de las células dopaminérgicas que aún quedan. La idea es que si esto funciona, podría ser una terapia de modificación de la enfermedad y quizá podría
demorar la necesidad para utilizar medicamentos o eliminar por completo el uso de medicamentos. Esto, como pueden ver, es experimental. Esto no ha sido aprobado por la FDA, está en estadios tempranos de estudio, es un estudio fase 2, entonces ya miraremos si es realmente algo que funciona o no. Aquí hay otro ejemplo, terapia celular, parecido el enfoque, pero aquí estamos implantando células embrionarias dopaminérgicas a diferencia de la anterior que era terapia génica, pero la idea es la misma. Si podemos inyectar células dopaminérgicas en el cerebro, será posible que las células dopaminérgicas se establecen, empiezan a crecer y empiezan a liberar dopamina de tal manera que no es necesario el uso de levodopa. Experimental, no sabemos. Nosotros no estamos participando actualmente en este estudio, pero los estudios, resultados preliminares de la fase 1 han sido presentados. Esto fue presentado en el meeting de desorden del movimiento que sucedió el año pasado en Filadelfia, de hecho. Y hasta ahora es seguro, es lo único que sabemos, no hay señales de toxicidad o de problemas muy grandes, pero aún no sabemos si hay eficacia. Entonces necesitamos estudios fase 2 y 3 para saber si esto va a funcionar. Y una última opción es tabapadón. ¿Alguien ha escuchado del tabapadón? Ok, tenemos a alguien. El tabapadón es un nuevo agonista de dopamina que tiene afinidad por los receptores D1 y D5. Los agonistas de dopamina que están ahora mismo disponibles en el mercado tienen afinidad a los receptores D2 y D3, y se cree que la gran mayoría de los efectos secundarios están mediados por los receptores D2 y D3. Entonces, si tenemos un agonista de dopamina que tiene afinidad a otros receptores, es posible que tengamos un agonista de dopamina que es mucho más seguro, de tal forma que se puede utilizar en poblaciones en las cuales aún actualmente no tenemos como mucha confianza de utilizar un agonista de dopamina. Esto ya terminó el fase 3, ahora mismo está siendo valorado por la FDA, y si lo aprueban, en el 2026 estaría disponible en Estados Unidos. Es una molécula que yo creo que estamos bastante excited, como emocionados o como al respecto. Nosotros, de manera debo decirlo, nosotros participamos en este estudio y los resultados son bastante interesantes, entonces habrá que ver si la FDA está de acuerdo. Ok, entonces para concluir, la levodopa sigue siendo la terapia oral más eficaz para el manejo de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Espero que todos ahora estén de acuerdo que retrasar el inicio de la terapia dopaminérgica no retrasa el desarrollo de discinesias y está asociada a una menor calidad de vida. La terapia dopaminérgica es una terapia sintomática, no altera la historia natural de la enfermedad. No crean que utilizar levodopa es una forma de disminuir la progresión. No acelera la progresión, pero tampoco la disminuye. La severidad de los síntomas, el estilo de vida y las contraindicaciones farmacológicas tienen que guiar la selección de la terapia. La terapia en Parkinson, como todos saben, es muy individualizada y tienen que tener el contexto de qué otros síntomas y qué otras situaciones están presentes en el paciente. Y dejarlos con la idea de neuroprotección y neurorestauración. Esto ahora mismo es un sueño, esto no es realidad. Un futuro sin levodopa sería muy bonito, pero creo que estamos todavía un poco lejos de tener ese futuro, entonces por lo pronto sigamos dándole levodopa a nuestros pacientes. Bueno, gracias.